¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes diferentes miradas sobre la película, el largometraje documental argentino La Inocencia. Se trata de, las protagonistas son dos niñas, una vive en la ciudad de Buenos Aires, otra en Jáchal, provincia de San Juan. Tienen 6 años y van a comenzar primer grado en diferentes realidades. Nos muestra entonces esta película algo del mapa educativo de nuestro país. Nosotros así nos presentamos. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocer. Y bueno, la licenciada Alejandra Virgín se va a referir a las distintas maneras de transitar la infancia. Tendremos también testimonios del público a la salida del cine y estará con nosotros el director de La Inocencia, Eduardo de la Serna. Yo me voy con las primeras invitadas. ¿Cómo les va? Estamos aquí con Patricia Pérez, es maestra de primer grado. Contanos en qué escuela. Soy docente del Colegio San Andrés Avelino de Villa de Lina, partido de San Isidro. Bien, y estamos con Marina Risani, que es licenciada en Psicología. Vamos a tener por eso distintas miradas en relación a la película. ¿Qué les parece si empezamos caracterizando la etapa evolutiva, más o menos los 6 años? Bueno, estamos en un momento en el que es como un momento bisagra, Claro. donde el mundo interno lleno de fantasías y de imaginación que predomina hasta los 5 años, empieza a ceder y se abre la posibilidad de ver el mundo de afuera, la realidad, de hacerse preguntas, de ver ese universo inexplorado, ¿no? Y me parece que en la película se ve muy bien la evolución de estas dos niñitas desde ese mundo donde predomina la fantasía, que hay un personaje pequeño, Dieguito, que lo vamos a ver después, supongo, y bueno, los otros momentos en que las niñas ya empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre? También, ¿cómo es el vínculo? Y seguramente vos lo sabrás desde el terreno propio, ¿no? También, de las nenas entre sí, de las nenas con los varones a esa edad. Bueno, digamos, cada edad se tiene que entender pensando en lo que la antecedió, ¿no? Previamente a esta edad, el mundo de los niños está principalmente centrado en los padres, donde hay una intensa afectividad, llena de ambivalencias, de amores, de celos. Y en esta edad eso se inhibe, nosotros técnicamente decimos se reprime, y los afectos se empiezan a desplazar hacia los pares, los amigos, las amigas, los novios, las novias. El enojarse, el pelearse, el volverse a amigar. Las alianzas. Claro, ¿no? algo de esto se ve en la película, ¿no es cierto? Sí, se ve en la película y se ve en la tarea diaria, ¿no? En el aula. El aula es el lugar donde encontramos todo esto que Marina estuvo contando. Las peleas y entre nenas son cotidianas y enseguida la capacidad de reparar que tienen ellos, la competencia, el tengo, dame, te doy. Le prestaste, a mí no me prestaste. Sí, o vienen y te dicen, Patri, no me prestan, no me dan. Claro. Por ellos enseguida buscan la pollera, ¿viste? Buscan estar detrás nuestro. Y los varones lo solucionan más rápidamente igual, el tema de los conflictos entre ellos. Tienen una gran capacidad para perdonar. Y me encanta cuando dicen, te perdono. Claro. Es una edad, vos decías, por un lado están abandonando la fantasía, también están abandonando algo de la dependencia del adulto. Claro. Yo pensaba justamente lo que decía Patricia, que en realidad se ve una evolución despareja de esta capacidad de independizarse, ¿no? Hay niños que todavía necesitan la asistencia del adulto, cuando no entienden algo, en vez de aguantar un poquito, enseguida van a pedir ayuda. Y hay otros que dicen, no, como More, que dice, yo quiero ir sola, ¿no? En uno de los juegos. Pero bueno,
Yo pienso que todo esto también depende mucho de las condiciones ambientales que cada niño tenga, que le permiten ir llegando a esta etapa con más recursos o con más necesidad todavía del Tenemos soporte. en la película, en un caso, Gaby, que es la que vive en la zona rural, y está básicamente al cuidado de su papá, ¿no es cierto? Morena está con su mamá, a Morena la peinan, ¿no? Claro. Y a Gaby, Gaby con su cabello difícil, sin embargo, se peina sola. Diferencias hay muchas, vamos a ir viendo cuáles recordamos, pero hay una que es de entrada, que es cómo llegan a la escuela. Sí, el acceso, ¿no? Uh-huh. Sí, es diferente. Si bien las posibilidades son ciertas para las dos, tanto en un caso como en el otro, pero cómo llegan es diferente y los estímulos que reciben también, desde ya. Yo me refería, a ver. por supuesto, los estímulos, en qué situación llega cada una desde el punto de vista incluso de los intereses en relación al aprendizaje, pero ustedes recordarán esa llegada o ese camino hacia la escuela, una en colectivo y la otra, ¿cómo va? La otra. Pero lo que viene es un partidazo, porque Quilmes, que viene a ser 6 y 2, 8 y 7, 15. 15 goles en 3 partidos. Bueno, veremos cómo vamos a empezar este año. Ha dado frío que va abierto ese vidrio. No lo abran. Llegamos a la escuela. ¿Por acá han pasado? No. ¿Sí? Y sí, unos en colectivo, otros en auto que no es del papá de cada una, es el auto de la maestra, porque si no, ¿cómo irían esos chicos? ¿Cómo llegarían? No y llegan, otros, tal vez, ¿no? Y tanta dificultad que tienen y sin embargo lo hacen y se motivan para seguir, para llegar. Sí, hay chicos de zonas rurales a 2.500 metros de altura que van a caballo 2 horas y como vos decís, van. La escuela es importante para ellos y para sus familias. Sí, a mí me pareció muy importante el momento en el que llega la maestra, ¿no? Y los chicos van adentro diciendo la seño, la seño. Me parece muy simbólico toda la oportunidad que representa esta maestra que va con su auto a buscar a los chiquitos. El camino que hacen, ¿no? Me parece que también simboliza todo ese sendero que pueden empezar a recorrer. Y de hecho la maestra lo que le pregunta es, ¿ustedes estuvieron acá antes? ¿No? Como otro mundo, una posibilidad nueva. Me parece maravilloso la oportunidad y el trabajo de soporte que hace. Que es también aprendizaje. El aprendizaje no empieza al llegar al colegio, ¿no? Claro. En este caso. Empieza desde que la maestra los levanta y los lleva. Todos esos diálogos, ese intercambio y lo que los chicos van aportando, ¿no? Sí, bueno, eso como en los micros que van en las escuelas, ¿no? Donde se produce un intercambio de diferentes aspectos. Los chicos llegan además a primer grado, y eso seguro que vos lo tenés muy fresco, Patricia, en situaciones muy diferentes respecto al interés por la alfabetización, ¿no? Sí, hay muchos que ellos mismos te dicen, yo no voy a aprender, yo no sé, yo no puedo, yo sé, yo ya sé, no tengo que aprender nada. Yo sé todo. Yo sé todo, viste, tenés todos los casos, pero todos descubren algo nuevo cada día. Y este camino de empezar a leer, a escribir,
a conocer un nuevo mundo que te permite relacionarte con otros, comunicarte, los atrapa a todos. A los que ya saben, que vos decís, uy, sabe, qué bien, ¿viste? Vos vas a presentar una letra o un cuento y dice, yo te lo leo, esto, lo otro. La capacidad para aprender, todos la tienen. Ahora, Marina, hay chicos más cerrados al aprendizaje, ¿no? Que no muestran tanta curiosidad. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo que no hay una sola explicación, pero me parece que para que se pueda producir el interés por el mundo externo, primero tiene que haber una sensación de que hay un interior. O sea, este niño tiene que haber podido construir su cabecita, saber que es una unidad o sentir que es una unidad, sentir que tiene pensamientos, que tiene fantasías, y ahí empieza la posibilidad de preguntarse. Hay muchas razones por las cuales un chico puede estar rigidizado, encerrado, o sentir cierta indiferencia hacia el mundo, o estar abrumado por cosas que lo angustian y no tener la capacidad de abrir las nubecitas y mirar para afuera, ¿no? Creo que tienen que ver con condiciones ambientales. Nosotros le llamamos ambientales a las cosas que rodearon al niño, ¿no? Claro, y seguramente también con hasta qué punto cada familia interesa por el afuera, ¿no es cierto? Bueno, me parece que también esta película que vamos a comentar, La inocencia, tiene que ver con las diferentes maneras de transitar la infancia. Por eso la licenciada Alejandra Virgín nos habla de las infancias. Disfruté muchísimo, me pareció una película bella, me pareció una película, un documental muy respetuoso. Pensé mucho en su nombre, me pareció un nombre precioso, La Inocencia. Pensé, en todo caso, después podemos charlar un poquito, quizás también las inocencias, ¿no? Me pareció una película de esas que vale la pena ver en distintos planos. A mí me parece que es una película para que vean chicos y chicas. Me parece que presenta distintas maneras de transitar la infancia. Y entonces a veces no llegamos a contarles a algunos chicos cómo son otras infancias en nuestro mismo territorio. Me pareció que ahí había un valor importante de la película. Me parece que es una película muy interesante para la formación docente. Me parece una película interesante para conversar con los padres, con las madres, poder dar cuenta de situaciones distintas, complejas, sin por ello hacer un planteo dicotómico ni extremo. Está Morena, que tiene 6 años, va a una escuela privada en la ciudad de Buenos Aires. Está Gaby, que va a una escuela de una localidad más pequeña de la provincia de San Juan, también de 6 años, en una zona semirural. Me parece que en los dos casos no elige, ni en términos sociales, ni en términos culturales, situaciones extremas, sino que lo que muestra es seleccionando 2 trayectorias, 2 infancias, la diversidad que implica las infancias en nuestro país y las escuelas en nuestro país y los tránsitos educativos que hacen los chicos en nuestro país. Me parece que Argentina tiene una tradición unitaria y porteñocéntrica que hace que muchas veces pensemos que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es lo que sucede en el conjunto del país. En ese sentido, me parece que habría que mirar este documental no como algo que da cuenta de la complejidad que tiene la Argentina, sino sobre algo que en una mirada muy discreta nos alerta de que no todo es igual. Y no todo es igual no solo por las injusticias sociales y económicas que caracterizan
a nuestro país, sino también por las diferencias culturales, por las distintas trayectorias, por los territorios específicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, en un país tan extenso, con una historia tan diversa como el nuestro, hay una complejidad particular que me parece que de eso da cuenta la película en uno de los planos en que uno podría leerla, ¿no? Bueno, coincido totalmente con la licenciada Alejandra Virgin. Es una película realmente también para que vean los chicos, ¿no? Sí. Sí, es una película para que vean los chicos, porque los chicos disfrutan de ver al otro, que es como él, y de ver que le pasan cosas diferentes. Y también encontrar las coincidencias, ¿no? Disfrutan de esas cosas. Y también, como habíamos conversado, no deja de ser un planteo para el rol docente y el rol de la escuela. Claro. A mí como docente también me hizo cosquillas. Claro, seguramente. Y como señalaba, creo que efectivamente las diferencias culturales y geográficas determinan propuestas muy distintas de la escuela. Vos nos habías llevado de la mano para entender las características de esta etapa evolutiva. ¿Qué pasa hacia los 6 años con la curiosidad sexual? Bueno, justamente este digamos, retraimiento o alejamiento del vínculo con los padres y aproximación a los pares, bueno, pone como la sexualidad, la diferencia de sexos, las características de género de las nenas y de los varones en primer plano, y en la película se ven más en las escenas de ciudad, ¿no? Bueno, quién tiene novia, quién le gusta a quién, qué hacen los varones con... ¿Lo vemos? Dale. Ahí está. Si tienes un chico de tu corazón que se hace cancherito y es un maricón, se pinta los ojos de color marrón y duerme su camita con su camisón. Chicos y chicos, escuchen bien, en la moda femenina se dividen la pollera, la minifalda y los chicos se caen de espalda, los calzones, los pantalones y las chicas se descomponen. ¿Vos sos mi novia? ¡No! ¡Esa no! ¡Es ladrón! ¿Sabías que Pancho gusta de morena? No sé de ti. Cuando estás así, es porque te enamoras de vos. Dale pecho. Es para el reflejo solo. Ah, un reflejo es. Arriba y abajo. Sí, porque esto ya estamos para señora grande. Enamorados. Enamorados de morena. Bueno, mucho secreto, mucha complicidad, mucho seguramente tomar de los adultos, ¿no? Claro, sí, hay una... más en... Sí, también en los niños de la escuelita rural también estaba esta cosa de hacerse los grandes, pero en los chiquitos de la ciudad está muy marcado los modelos, en los varones los ideales de ganar, de tener, ven boxeo en un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Se pintan los labios. Se pintan los labios, sí. Y también me pareció muy linda la escena que hay en la película de las amiguitas que se meten por abajo del agua y se encuentran abajo del agua. Pienso que también como a escondidas de la mirada de los adultos, ¿no? También cantan canciones en secreto que tienen malas palabras. Como... La picardía, ¿no? Claro. Me imagino que en los recreos también vos escucharás muchos de estos cantitos. Algunos tendrán que ver con novios y otros no. Por supuesto, pero con novios hay bastantes. Ajá, ¿te acordás de alguno? Esta me la sé. Ah, bueno. Esta me la sé, pero bueno. Y si no, te hacen así, ¿viste? El dibujito del corazoncito. Se escriben cartitas y a veces vienen escritas por los papás, las cartas, o un dibujito.
Bueno, seguimos con estas niñas, con Gaby y con Morena, que ingresaron a la escuela, no saben prácticamente nada todavía respecto a cómo se construye el sistema alfabético de escritura, pero ya veremos en el transcurso de la película qué de todo esto van aprendiendo. Enseguida volvemos con el director Eduardo de la Serna. Partieron sombras rumbo a mañana, algo de oscuridad. Les presento entonces ahora a Eduardo de la Serna, es el director de La Inocencia. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿disfrutaste las proyecciones? Sí, la verdad que sí. Por suerte la película tiene bastante público y las proyecciones son muy agradables. A mí soy de los directores que le gusta ir al cine a ver la película y a ver qué le pasa a la gente con la película. Claro, porque algunos después no quieren saber de nada. Sí, sí, hay muchos que la ven una vez o dos y después ya no. Yo no, a mí me gusta seguir la película un poco. Se trata de un documental. Contanos qué diferencia hay entre un documental y una película de ficción en el guión, en el proceso de filmación. Bueno, en el guión siempre es una expresión de deseos, sea en una ficción o en un documental. Lo que pasa es que en la ficción normalmente esos deseos se cumplen en un 90, un 100% si todo marcha bien. Porque hay que seguir el guión. Hay que seguir el guión y normalmente se cumple. En un documental eso ya no es así. Los directores de documental codirigimos normalmente con la realidad. Muchísimo más en un caso como este, que es un documental de observación pura. Es decir, lo que hace la cámara es observar y no hay nadie que analice, no sentamos a nadie, por ejemplo, acá como nosotros, para analizar lo que está pasando, como sucede en muchos documentales. Normalmente los documentales que por ahí tratan épocas del pasado, pero este, como es un documental que transcurre en el presente, es la acción misma la que va narrando lo que ocurre. Así que el guión uno lo hace en base a la investigación previa y a lo que supone que va a pasar. Después la realidad muestra otras cosas. Pero vos filmaste y entonces también después, posterior a la filmación, haces el guión con lo que efectivamente tenés. Sí, el guión en este caso se termina de escribir con la película, editando en la mesa de edición. La película tiene más de 200 horas filmadas. ¿En cuánto tiempo? Y a lo largo de 2 años, porque no fueron hechas en paralelo, sino un año se filmó una nena y otro año otra nena. Así que, bueno, fue mucho tiempo de estar siguiendo a las nenas y después un arduo trabajo sentarse a mirar el material para elegir. Se podría haber hecho una película muchísimo más larga o un par de películas por lo menos, pero bueno. Claro. Bueno, y mucha gente fue al cine, fue a verla y a la salida dijo esto. Que mis hijos puedan ver, también que en ciudades, en pueblos como Hachal, porque más o menos vi el lugar de San Juan, también nuestros docentes trabajan con todo el alma y eso se ve reflejado en la película, hermosa, hermosa, muy hermosa. Y después la escuela pública y la privada, ¿no? Que nosotros como papá queremos que el público de nuestro país siempre esté primero y adelante. Excelente, los dos enfoques. Uno incentivado, el otro no, fresco, natural, pero buscando lo mismo, los dos en la misma mirada, los chicos buscando la verdad y con ganas, esas ganas que tienen los 6 años, el descubrimiento del mundo, precioso. Que siga adelante el director, excelente. Yo fui docente 45 años, primaria y secundaria. Muy buena película, bien orientada, hacía tiempo que no veía una cosa así en relación a la educación y demás, algo realmente interesante. Me pareció muy buena, me pareció que es una hermosa mirada, un hermoso enfoque y nos permite sacarnos esas antiparras que tenemos puestas socialmente. Me pareció reivindicatoria y bueno, y las dos realidades que no son opuestas, que tienen puntos en común y que nos permiten tomar lo bueno y lo malo de cada una. ¿Qué es lo que tienen en común las dos niñas? Su inocencia, sus ganas de aprender,
empezar a conocer el mundo, a socializar. Y decime, ¿qué relación tenés vos con la docencia? Yo soy profesora del ambiente artístico, en todos los niveles. Y acá viste fiesta, unos bailes, algo en las fiestas de patria. ¿Qué te pareció todo eso? Y me pareció que eran espacios de encuentro con la familia. Lo que no me pareció bueno fueron los discursos de los directivos. Me pareció que estaba bueno que los chicos participaran, darles un lugar, pero por ahí había que buscar más desde lo autóctono, más desde sus raíces, y no buscar modelos o estereotipos por ahí de un occidente lejano. Bueno, qué satisfacción escuchar estos comentarios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me emociona a veces escuchar las cosas que dicen. Eduardo, vos trabajaste en esta película básicamente con chicos. Lo que impacta mucho de la inocencia de tu película es la naturalidad con la que los chicos hablan y llevan adelante acciones. ¿Cómo se logra eso con una cámara que los está siguiendo? Bueno, sí, yo había filmado a mis hijos cuando tenían esa edad, 5 o 6 años, bastante, y en general me di cuenta que era muy bueno filmarlos porque con sus compañeros, ¿no? Porque no registraban la cámara, a los 10 segundos ya se olvidaban de que estaba la cámara ahí. Así que en eso tenía confianza que iba a pasar, y pasó, por suerte. También nos cuidamos mucho la filmación, la película está subtitulada porque nosotros no tomamos solo el sonido de cámara, no entramos al aula con un equipo de sonido externo, con una caña, con un boom, o colocándole micrófonos corbateros a los chicos, porque eso los distraía y generaba una invasión en el aula que nosotros no queríamos. Lo que queríamos era justamente estar en el aula y que la cámara fuera un nene más. Y por Aún suerte lo así, logramos. el sonido es muy bueno. Sí, por suerte las dos cámaras lograron captar bastante bien el sonido, y bueno, el subtitulado está un poco de resguardo porque hay algunas cosas que los nenes dicen en voz baja. Ahora, filmaste a los chicos, pero también a los adultos, al personal, digamos, de la escuela, básicamente a los docentes, a padres. ¿Cómo hiciste ese contacto y ese acuerdo con la comunidad? Bueno, el acuerdo, acá en la ciudad lo más difícil era encontrar que un colegio permitiera que se pusiera una cámara durante varias jornadas dentro del aula. Tuve la suerte que el colegio que va a Morena, que es el Instituto de Comunicaciones, me permitiera y dijera sí, que estaba de acuerdo con la idea, así que no tuve que lidiar con algo que pensaba que iba a ser un problema. Tenemos que agradecer al Instituto de Comunicación. Sí, hay que agradecerles porque además, en ambos casos, pero en el Instituto de Comunicación, nunca me dijeron tenés que filmar acá o tenés que filmar allá, o hace esto o hace aquello, o no filmes. No, es decir, tuve total libertad para filmar y para moverme, y lo que habla de una gran amplitud de criterio en los dos casos, ¿no? Y allá la directora enseguida dijo que sí. Después la supervisora le dijo, no, bueno, hay que pasar por el ministerio, así que tuvimos que hacer unos trámites en el ministerio, claro. Pero enseguida... Escuchamos los últimos testimonios, ¿qué te parece? Me gustó muchísimo, realmente mostraba dos realidades que si bien compartían las mismas inquietudes, el aprender, el estar en contacto con el aprendizaje, tenían otro contexto, un contexto de ciudad y un contexto de pueblo, de vivencias en contacto permanente con la naturaleza, inclusive hasta en el vocabulario de los chicos, en la manera de comunicarse, ¿no? Mucho lenguaje del adulto en la ciudad y los chicos del campo, un lenguaje más sano, más natural, más, ¿cómo me podría decir? Inocente. Hay humor, pero a su vez duele, porque pareciera como que ese aprendizaje no está de acuerdo con las inquietudes de la criatura. Entonces a veces eso vemos, que todo ese aprendizaje que se utiliza es el mismo que se utiliza acá, no se adapta al entorno, a eso que él quiere saber, o esa pregunta, ¿por qué llueve, Seni? No hay respuesta, ¿no? Entonces me parece
que también es eso, no puede darse si bien los contenidos son iguales, pero la forma de abordarlos deben ser distintos de acuerdo a cada lugar. Yo ahora soy docente jubilada, pero fui docente también de villa, entonces toda mi vida trabajé en villas y eso se ve, porque son muchos chicos del interior que han venido de países limítrofes y realmente lo que uno por ahí le pretende enseñar es totalmente diferente a lo que ellos viven. Entonces a mí me tocó una vez una nena que venía de Bolivia y que le tuve que enseñar en un texto que hablaba del olor a la tostada. Y ella no sabía que era el olor a tostada. La llevé a la cocina para que huela el olor a un pan tostado. Era una metáfora que decía un cuento de una ciudad y ella no lo sabía. Entonces, bueno, tuvimos que ir a experimentar ese aroma que lo descubrió en la escuela, ¿no? Entonces, eso creo que falta. No podemos ir a enseñar de la misma forma a distintos lugares. Hay que adaptarse. El docente debe adaptarse. Hermosa, emotiva, impecable, bellísima. Quiero volver a verla para poder desmenuzarla un poco más. Sin golpes bajos, este paralelo que pueden hacerse, digo, el uso del agua, el rol de una directora, las palabras, la misma fiesta en una ciudad o en una zona rural. En la escuela la llevaría ya, porque soy docente. Con los chicos la podría trabajar, con los adultos hay que trabajarla. Y con cualquier otro que quiera ver lo que es una escuela y lo que es la vida misma, la recomiendo porque se disfruta desde cualquier lugar. Me resultó redonda, me parece que plantea deja abiertos muchos elementos para ponernos a pensar en la escuela y en qué hacemos con los chicos, ¿no? Y me parece que da un montón de elementos sin ser como explícita de palabra. Entonces eso habilita el debate y me parece que está buenísima. Me gusta mucho. ¿Qué escena más te impactó? Un par de paralelos contemporáneos con respecto a el juego en la pileta, la forma de acceder a las letras, a la cantidad de letras y el reconocimiento de las letras de los chicos y el descuido del agua en la ciudad y el exceso del cuidado necesario en una provincia copada por la megaminería como es San Juan. Soy maestra, trabajo en un secundario en el Lugano y en Devoto y en Almagro. Ay, cuántas cosas para decir, porque si un texto habla de la tostada, instala la curiosidad sobre qué es la tostada, y eso es bueno. Podríamos comentar muchísimo estos testimonios que son fantásticos. Eduardo, vos elegiste una escena especialmente que te interesa comentar. ¿La compartimos? Bueno. Es la del examen. Ahora va a hacer la evaluación. Ay, se te explotó el miedo. Esto es para la vida. Sí. No siempre te tienes que darle las cosas bien. No siempre, pero tengo que ser sincero con lo que yo hago. Me faltan todos los... Sí, acá hay un problemita. Abajo, Nicolás. A ver, Morena. Que mira, acá está el 50 y un espacio y el 52. ¿Cómo el 50 y el 52? Ah, el 51 y el 52. Yo me equivoqué ahí. Va el 53. Ahora voy a pasar ¿Qué? banco por ¿Vos hiciste banco. los números? Ah, sí. ¿Vos hiciste los números? Vamos, azul. ¿Ya está? ¿Todo? Me falta que pintar el numerito. ¿Por qué elegiste esta? Bueno, porque estuve yo solo, ese día no estaba Lucas, el marquejiano, el otro camarógrafo, así que tuve que tener muchísima atención para estar en todos los lugares donde sucedían las acciones o lo que a mí me parecía que estaban las cosas interesantes para contar de toda esa escena, que fue muy rica y muy interesante. Y que ahí justo se pasa el final que me tocó una vivencia personal, que es quedarse al final de un examen y estar pendiente que los otros no terminen y no ser el último, porque yo creo que a Morena ahí le pasa exactamente eso. Apenas siente el ruido de la silla atrás, ella dice terminé. Claro, para no quedarse última, sola. Para no ser la última. Bueno, Eduardo, te quedás con nosotros. Seguimos entonces estas distintas miradas sobre la inocencia.
cosas que hay en este mundo. Bueno, aquí seguimos, incorporamos a Eduardo de la Serna. Por supuesto, son muchas las diferencias de una escuela en un entorno urbano y otra en uno rural. Aunque vos no elegiste dos escuelas extremas, la privada no es una privadísima. No. En un principio, cuando escribí el guión, había pensado en una diferencia más clara. Y después me di cuenta que eso era una obviedad, que le quitaba sutileza a la película y que eso además se iba a terminar comiendo la mirada de las nenas en particular. Así que decidí estrechar esas diferencias y porque también había tenido la oportunidad de ir a filmar a Formosa en la comunidad wichí. Pero decidí que las diferencias fueron más atenuadas. Te quedaste ahí. Bueno, diferencias seguramente ustedes también recordarán muchas. Mencionemos alguna. Diferencias, por ejemplo, el acceso al aprendizaje, ¿no? En el aula, los elementos. El alfabeto, cuando le da el abecedario rudimentario, y en la escuela de la ciudad todas las herramientas y recursos que por demás que se despliegan, claro. Después vamos a ver si esta diferencia incide o no en que ambas puedan aprender. Nos vamos a referir ahora, y vamos a ver en distintas imágenes, a las diferencias en el entretenimiento, en la diversión que cada una de estas niñas tiene y sus compañeros. ¿Qué dice ahí, Taya? Mira los peluches. ¿A qué están jugando? Un juego que se llama póker. Estás en el bosque, mira que ese lobo está. Lobo está, sí o no. Es venenoso. No. Se va a ir. Lo quiero matar. Y el otro está, pues vamos a buscarlo. Acá está. La carita lo quería. ¡Salta, mire, mire! ¡Parece un conejo! ¡Mire! ¡Salte, salte, salte, sapito! ¡Dale, sapito! ¡Ponle la linterna! ¡Apone! ¡Acá, dale! ¡Cayó de cabeza! ¡Se ha muerto! Anda comiendo chocolate esta pendeja. Chocolate no me dicen. Ahí tienes que cerrar las puntas. Por acá, fíjese. Por acá. Sí. Ahora nos vamos a quedar encerrados. Esto por caer el techo. ¡Corre, decirle que se escondan! Bueno, juegan al empacho en este contexto rural y Morena en su contexto urbano iba al médico, iba a la psicóloga. Sí. ¿Qué más? Y juegan a otros juegos. Nosotros en la ciudad buscamos el
el desafío extremo, ¿no? Buscar esas cosas con más adrenalina, que hasta se lo transmitimos a los chicos, chiquitos. Y ellos buscan desafíos diferentes. Y en lo rural, los chicos juegan a otros desafíos extremos, tienen otros juegos, esos en la oscuridad, el buscar al sapo, el hacerle todas esas cosas. La casa abandonada. La casa abandonada, los ruidos. La magia. Y la los muerte. juegos tradicionales que no murieron. Que no murieron. Claro, juguemos en el bosque. Sí, pero esto de la noche, del sapito, de si está muerto, si está vivo, si se reviven. Después hay otra escena donde los peces pueden estar muertos o vivos, pero me pareció que el misterio es un denominador común de las dos realidades, si se pudiera decir dos. El advenimiento del misterio, ¿no? La pregunta por la vida, por la muerte, por lo desconocido. Bueno, me parece que ese es y aparte eso es un motor para el aprendizaje. Sí. Claro. Pensaba cómo en la ciudad los espacios de diversión o entretenimiento están armados, como el parque de diversiones al que va con la abuela, y allá es lo que el ambiente ofrece, ¿no? Las diversiones en el ámbito rural son con los mismos compañeros del colegio, con los vecinos, que son con los que van a la escuela, ¿no? En cambio, en la ciudad hay otra diversidad. Tenés los amigos del club, los amigos del colegio, los del edificio, qué sé yo. Hay más posibilidades también. Sí, creo que veíamos antes los testimonios del público y había una o dos que decían esto de que no se puede enseñar casi, digamos, los mismos contenidos curriculares en un ámbito o en otro. Creo, sin embargo, que vos pescaste en el ámbito rural un enorme aprovechamiento, y esto es un elogio a los docentes de esta escuela rural, de las posibilidades de aprendizaje que brinda la propia comunidad, ¿no? Cuando van al encuentro de este señor que les enseña cómo se cuentan los años de una madera, por ejemplo. ¿Fue idea de la docente? ¿Encontraste vos a esos pobladores? ¿Cómo fue? No, en realidad fue idea de ni de la docente ni mía, fue idea de el señor que nos llevaba en el auto a nosotros, en la camioneta nos llevaba hasta la escuela. Él nos sugirió a la docente, ¿y por qué no hacemos una visita al molino? Porque también conocía a este señor, el Pelé, le dicen, que era como muy histriónico, y la verdad que es una escena bellísima porque la manera que les muestra el molino es realmente muy entradora, por lo menos a mí me resultó muy cálida la manera que trata a los chicos y le muestra cómo funciona un molino. Y a lo mejor la maestra le da continuidad ahora a eso. Claro, sí, después ellos pueden trabajar sobre eso. Ellos en la escuela tienen una maestra de huerta, donde trabajaban la huerta o veían las cuestiones del campo, es decir que tienen otros aprendizajes que en la ciudad no se tienen. Claro. También tienen otros problemas que a veces están ligados, y en ese caso estaba ligado a la actividad docente, porque, paros. En algún momento creo que la escuela había tenido una maestra de inglés, ese año no la tuvo, pero no sé por qué razón no la tuvo, si era por estos problemas de conflicto gremial, digamos, no lo sé. Bueno, segunda parte está la licenciada Alejandra Virgín y se va a referir a lo que las une a Gaby y a Morena. Me parece que otro de los logros de la película es en ese recorrido, en ese acompañamiento al recorrido por un año de Morena y de Gaby en su primer grado en la escuela, muestra parte del proceso que ellas hacen, el aprendizaje de la lectoescritura y varios otros aprendizajes. Básicamente muestra que las chicas terminan el año diferente que como lo empezaron. No es idéntico el aprendizaje que hacen Gaby y Morena, pero sí podríamos decir que es un aprendizaje equivalente, que las dos han iniciado un proceso de lectura y de escritura, y en eso
es efecto de la escuela. Otro de los elementos bien interesantes a señalar es que el director nos muestra dos imágenes, dos escuelas, dos niñas, dos comunidades infantiles, dos paisajes muy distintos entre sí. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué une a Gaby y a Morena? Es decir, ¿qué une a estas infancias, a la porteña y a la sanjuanina, a la que va del sistema privado al sistema público? Acá las une la escuela, ¿no? Las une la escuela, lo que la escuela transmite, lo que la escuela enseña. Mucho podríamos conversar sobre cómo se transmite el 9 de julio, el acto escolar, cómo son los recreos, el vínculo entre los chicos. No me estoy refiriendo específicamente a ello. Sí digo, aprenden las canciones patrias, reconocen la bandera, hay algo de nuestra historia. Hay ese lugar de construcción de un tejido que no es un tejido visible, porque es la ciudad de Buenos Aires y es una localidad de San Juan. Pero eso pasa en toda la Argentina, ¿no? Me parece que ahí está el valor maravilloso de la escuela argentina, que por suerte ha sabido recuperar las mejores tradiciones de la Fundación Sarmientina, pero también ha sabido renovarse en esa cosa tan homogeneizante que tenía en sus orígenes para alojar de otro modo la diversidad, que me parece que eso lo muestra muy bien esta película, junto con mostrar la desigualdad que también nos caracteriza, ¿no? Porque, digamos, ahí vemos condiciones materiales distintas, muy distintas, algunas porque son entornos muy diferentes, otras porque hay injusticia en los modos en que viven algunos chicos respecto de otros, esto es indiscutible, pero también muestra otras cuestiones que no son tan blancas o negras de analizar, ¿no? En principio, yo miraba la libertad con la que se mueve Gaby en su territorio y pensaba cuántos padres, madres, en las grandes ciudades pueden dejar a sus niñas y niños de 6 años con esa libertad y con esa autonomía de moverse. Pocos. Bueno, ahí también hay una ganancia de un modo de vivir en la escuela y fuera de ella que tiene que ver con ese amplio, enorme territorio y sus diferencias que abarcan nuestro país, ¿no? Y que se juntan en ese lugar, que es la escuela, es el primer grado, es la patria, es aprender a leer y escribir nuestra lengua. Todas las cosas que hay en este mundo. Bueno, tomando en cuenta lo que nos decía la licenciada Alejandra Virgin, efectivamente el pasaje de Gaby y Morena por la escuela no fue en vano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decís, no, Marina? Bueno, a mí me parece muy importante, sobre todo se nota mucho en Gaby el efecto de la escuela, en la función de la escuela en la construcción de subjetividad. Es decir, en que esta niña empiece a sentir que existe, que por eso puede empezar a preguntar. Entonces, a pesar de todas las limitaciones y de todas las dificultades, algo de ese entorno que fue la escuela y de todas esas personas que hicieron ese enorme esfuerzo para sostenerla, permitió que esta nena pueda dejar de adivinar y empezar a preguntar, ¿no? A lo largo ella tiende a adivinar al principio. Sí, también a reflexionar sobre la escritura, que es un paso muy significativo. Cuando ella hace el descubrimiento de que la B y la B tienen el mismo sonido, pero se escriben diferentes, bueno, vos sabés, Patricia, que ese es un logro importantísimo. Es un logro muy importante. De todos modos, primero adivinan, con los portadores de texto, ¿viste? Van caminando por el aula, van por la calle y se arriesgan a decir, vinculan imagen, palabra. Hacen conjeturas. Hacen conjeturas. Y eso los lleva
a sacar conclusiones y a reflexionar y a establecer diferencias y a descubrir que la B, por ejemplo, tiene dos formas. Ellos dicen, ay, ¿y cuál le escribo? ¿Con la corta o con la gorda? Porque algunos te dicen, ¿con la que es doble o con la...? Y la diferenciación es muy difícil, pero van vinculando imagen-palabra y van afianzando, van incorporando. Ahora, estas niñas terminan leyendo, las dos. Uno puede disentir, si se quiere, con la metodología usada por las docentes, pero también tenemos que decir que hay muchas maneras de enseñar, como hay muchas maneras de aprender, y que hoy en nuestro país coexisten distintas maneras de enseñar. Es importante seguramente empezar a tomar contacto, todos, los de la ciudad y los de los medios urbanos, con las nuevas propuestas de aprendizaje de la lectoescritura. Hay muchas nuevas propuestas. Está bueno que se pueda convivir con diferentes propuestas, no encasillarse en un solo camino y no quedarse estancado en el tiempo. Hay que capacitarse. Para eso, es un llamado a la reflexión. No, por supuesto, y eso no es responsabilidad solo de los docentes, es básicamente desde las propias políticas públicas. La película empieza y termina con una pregunta. Es interesante que uno de los testimonios decía es redonda, y por eso también es redonda. La película comienza con Morena preguntando por qué llueve y termina con Gaby preguntando por qué llueve. ¿Por qué la armaste así? Bueno, la armé así porque el primer día, Morena, el primer día que filmé, Morena le pregunta eso a la mamá. Y dio la casualidad que en el último día que yo voy a filmar, que es en el acto en Hachal, llueve. Y entonces yo induje a Gaby a que le dije, ¿vos sabés por qué llueve? No, justo antes de subir al auto. Y entonces ella cuando sube al auto le pregunta a la directora por qué llueve. Y me pareció que era una muy linda manera de terminar. Seguro. Porque las preguntas son las mismas. Bueno, Eduardo, la película, como decían todos los testimonios, es muy bella, nos muestra realmente aspectos muy diferentes y muy ricos de nuestra infancia, de nuestro país, de la docencia. Te van a pedir los docentes querer verla y entonces sería importante que después nos digas si podemos dar un contacto con vos. Sí, por supuesto. Porque ojalá. Ya no va a estar en los cines. Claro, ojalá se difunda en la comunidad educativa y ojalá haya interés por ver la película. Sí, por supuesto. Bueno, Marina, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a leer rápidamente 2 mensajes de los últimos que recibimos. Dice Silvia Zapata, como todos los sábados son mi recarga de baterías para continuar con el mismo entusiasmo que hace 35 años mi tarea docente. Y dice Lucila Barbero, como siempre, excelente programa, gracias por ayudarnos a abrir la cabeza. Abrazo en el Día del Bicentenario de la Independencia, nos había escrito en ese momento. Me despido yo también de ustedes, nos vemos el próximo sábado a las 8 como siempre. Gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más.